Señoras y señores, ¿cómo murió cada asesino en serie? Chon, 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 chon. Y la miniatura es esta: Jeffrey Dahmer y John Gacy, que es el que se disfrazaba de payaso. Me gusta, Me llama la atención la miniatura y siento que es como el típico video de palitos así. A ver, boludo, ¿cómo murieron los asesinos en serie más épicos y legendarios de la historia de la humanidad? Ted Bundy, uno de los peores asesinos seriales, murió haciendo lo que mejor se le daba: manipular. En los días previos a su ejecución, Bundy se mostró tranquilo y cooperativo. Pasó horas con los investigadores confesando más de 30 asesinatos cometidos entre 1974 y 1978, aunque... Pará. O sea, ¿Ted Bundy confesó? ¿Cómo fue la onda? Porque no me acuerdo. Obviamente me suena el nombre de Ted Bundy y sé que me he visto videos, pero no me acuerdo, boludo. Aunque la mayoría creía que la cifra real era mucho mayor, ofreció detalles insoportables, pero sin mostrar remordimiento, guardando lo que sabía como fichas de negociación que nunca llegaría a utilizar. No, amigo, qué turbio. Claro, o sea, Ted Bundy cooperó con las investigaciones de los asesinatos, pero hasta donde le convenía. Imagínate la cantidad de información que debía tener de cosas turbias que ha hecho y que nunca se pudieron descubrir tampoco, ¿no? Debe haber un montón de cosas que se perdieron, que se lo llevó él a la tumba. Porque incluso al borde de la muerte, Bundy no dejaba de manipular, soltaba verdades a medias y escondía otras aún más oscuras. Todo formaba parte de su estrategia para ganar tiempo, pero esta vez ya no había trato que negociar. A las 7 de la mañana, Bundy fue escoltado a la cámara de ejecución de la prisión estatal de Florida y después de que lo sujetaron a la silla de madera, le colocaron electrodos en la pierna y el cuero cabelludo. En la sala, periodistas, oficiales y familiares de las víctimas contenían el aliento. Sus últimas palabras fueron sin... Familiares de las víctimas viendo a un psicópata a punto de morir, pero yo creo que no te volvés bien a tu casa, ¿no? O sea, ves que el chabón murió. ¿Y de qué te sirve eso, boludo? Te vas a tu casa y el chabón ya está, no le pasa nada más. Fin. Y vos te vas a tu casa y tenés que seguir viviendo con la mierda que te hizo pasar este forro, ¿me entendés? Es como, para mí está mal el castigo de pena de muerte, más que nada porque la persona no sufre, tiene que sufrir eternamente todo lo que hizo. Denle mi amor a mi familia y amigos. Cuando la corriente eléctrica fue activada, 2000 voltios atravesaron su cuerpo durante casi un minuto. El olor a material quemado llenó la habitación. A las 7:16, un médico de la prisión lo declaró muerto. Tenía 42 años. Afuera, una multitud de 2000 personas celebraba agitando pancartas, lanzando fuegos artificiales y coreando cánticos. Imagínate que se festeje así con fuegos artificiales y 2000 personas que te mataron, amigo. El hombre que una vez manipuló jueces, jurados y víctimas finalmente se había ido. Herman Webster Madget. Pero lo que no me gusta es que no me dice qué hizo cada criminal, ¿no? Se colocó la soga alrededor de su cuello y se abrió la trampilla bajo sus pies, la multitud pensó que todo había terminado. Pero no fue así. Herman había pasado años engañando y estafando a cualquiera que se cruzara en su camino. Pero lo que lo convirtió en leyenda macabra no fueron solo sus crímenes, sino el escenario donde los cometió. Durante la Exposición Mundial de Chicago, en 1893... Claro, mirá, estos crímenes son de finales de 1800, loco. O sea, es un criminal muy antiguo, alta leyenda, ¿no? Holmes construyó un edificio de 3 pisos que más tarde sería apodado el Castillo del Horror. Por fuera parecía un hotel común, por dentro escondía un laberinto con pasillos que no llevaban a ningún lado, habitaciones secretas insonorizadas, conductos para deshacerse de los cuerpos, cámaras de gas camufladas y un sótano equipado con una mesa de disección. Herman admitió haber matado a 27 personas, aunque se sospecha que pudieron ser más de 200. Finalmente... O sea, el loco admitió 27, pero dicen que pueden haber sido más de 200. O sea, no es poca la diferencia. No es que creen que fueron 5 más, 10 más. Fueron 170 más, amigo. Una puta locura. Igual, claro, teniendo en cuenta que esto fue finales de 1800, y ahí no había cómo registrar los crímenes, seguramente el chabón hizo desastres porque no había cámaras de seguridad, no había muchas formas, no había redes sociales. O sea, si nadie lo veía en persona cometiendo el crimen, o no le descubrían pistas o detalles, cabos sueltos que le habían quedado, no lo iban a descubrir nunca, hermano. Pudieron ser más de 200. Finalmente fue capturado por haber asesinado a un socio comercial durante una estafa de seguros. La mañana de su ejecución comió huevos y tostadas secas y agradeció a los guardias por su cortesía. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, negó tranquilamente haber cometido ningún crimen, asumiendo responsabilidad solo por 2 accidentes. Nadie le creyó. El 7 de mayo de 1896, en la prisión de Moyamensing,
Filadelfia, se colocó una soga alrededor de su cuello y se activó la trampilla. Pero la caída no le rompió el cuello. En lugar de una muerte rápida, comenzó a asfixiarse lentamente. Los testigos dijeron que no se movió, ni luchó, simplemente se colgó allí, inmóvil, como si esperara algo. Pasaron casi 20 minutos antes de que los médicos confirmaran que ya no tenía pulso. Dios. Lo que vino después fue parte de su plan. Solicitó que su cuerpo fuera enterrado a 3 metros bajo tierra, dentro de un ataúd sellado con cemento, para evitar que lo exhumaran. Por alguna razón, Claro. la prisión accedió y su cuerpo quedó encerrado bajo capas de concreto. Cuando su tumba fue exhumada más de un siglo después para realizar pruebas de ADN, su bigote seguía intacto. ¿En serio, amigo? O sea, cuando lo sacaron de la tumba, el chabón todavía tenía bigote. Pero eso no es posible, ¿no? Creo que el pelo debe ser lo primero que se te cae cuando te morís. ¿Qué se había puesto en el bigote, boludo? ¿Un fijador, algo? ¡Qué locura! Che, mirá cómo entra el sol. Mirá, 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 es naranja esta vez, no es blanco. Lo que iba a decir es que este loco, antes de que lo arrestaran y lo mataran, el chabón negó todos los crímenes, hermano. Ya te van a matar de todas maneras. ¿Por qué lo negás? Es como que siento que se fue con todo el peso en su mente de no haber confesado, ¿no? Jeffrey Dahmer cumplía 16 cadenas perpetuas en el Instituto Correccional de Columbia, Wisconsin. Cuando fue encerrado, muchos creyeron que era el final, pero lo que nadie imaginaba era que su muerte sería aún más brutal que sus propios crímenes. Había asesinado a 17 hombres y niños con métodos brutales entre 1978 y 1991. Lo de Jeffrey Dahmer puede ser, porque yo no me vi la serie, ni ningún documental, simplemente conozco el caso, ¿no? Creo que el chabón iba a bares gays y se relacionaba con hombres con los cuales se los llevaba a su departamento y ahí los mataba, ¿no? ¿Algo así puede ser? Y aunque intentaba mantener un perfil bajo en prisión, no podía evitar lanzar bromas macabras sobre sus víctimas. Eso lo convirtió en un objetivo silencioso, y alguien ya estaba observando. El 28 de noviembre de ese año, Dahmer fue asignado a limpiar el baño del gimnasio junto a otros 2 reclusos, Jesse Anderson y Christopher Scarver. No había cámaras ni guardias, solo 10 Que no se te caiga el jabón, papi. minutos de rutina. Cuando el personal volvió, encontró a Dahmer en el suelo con el cráneo destrozado. Anderson apenas consciente, Scarver de pie, aún con la barra de metal en las manos. Lo que dijo después dejó helados a los oficiales. Afirmó que Dios le había ordenado hacerlo. Dahmer fue trasladado a un hospital, pero murió una hora más tarde por traumatismo contundente, con solo 34 años. ¿Vieron que muchos dicen eso? Hay muchas personas que dicen que cometieron crímenes así de este estilo, que dicen, no, fue porque Dios me ordenó hacerlo. ¿Por qué creen que será, amigo? O sea, ¿son víctimas de esquizofrenia o alucinaciones y por eso creen que Dios les ordenó matar? Puede ser demencia, pero no sé por qué surge eso, por qué es tan común. Su cuerpo fue incinerado como él había pedido, pero hubo un detalle final que desató una última pelea entre sus padres. El cerebro de Dahmer había sido conservado para estudio científico, hasta que fue destruido para siempre por petición de sus padres. A quien sí pudieron estudiar el cerebro fue a John Wayne Gacy, también Este es el payaso. conocido como Pogo el payaso. La ejecución de Gacy no salió como estaba planeada, y cuando hubo un problema con la vía intravenosa, su final duró mucho más de lo previsto. Pasó el día rezando con un sacerdote católico. Para su última comida pidió un bol de pollo frito de KFC, patatas fritas, camarones empanados, fresas y una Coca-Cola Light. Bueno. Ni siquiera en sus últimos momentos quiso arriesgarse al azúcar. Pero, ¿sabes que yo creo que ni siquiera disfrutás esta última comida? Suponete que te van a matar. Ni disfrutás la última comida, amigo, porque sabés que es la última. O sea, capaz, es verdad que la estás comiendo y decís, bueno, es la última vez que voy a sentir este sabor tan rico, mortal. Pero en realidad para mí estás ultra nervioso, ¿no? Porque sabés que te van a matar y entonces no disfrutás las patas de pollo, las papas fritas, la coca. Es como que le das el trago de coca y decís, me van a matar. Era mayo de Es un payaso, sos vos, 1994. Cody, no soy yo, flaco, es un asesino serial. Y afuera de la prisión se reunieron grandes multitudes para celebrar el fin de un hombre que había asesinado a 33 jóvenes y niños. Poco después de la medianoche, Gacy fue sujetado a una camilla en la cámara de ejecución. Parecía tranquilo e incluso bromeó con los guardias. Sus últimas palabras fueron: "Besadme el culo". Se le insertaron 2 vías intravenosas para administrar una secuencia de 3 químicos diseñada para acabar con su vida en cuestión de minutos. ¡Qué Pero en locura! el momento clave algo salió mal. Una de las vías intravenosas se obstruyó. Lo que debía durar unos minutos se transformó en una espera de
18 interminables minutos, con bueno, está bien un montón, pero pensé que iba a decir 18 horas, hermano. ¿Quién era el Joker? Boludo, es que hay fotos reales de este chabón vestido de payaso, mirá. Pero el chabón laburaba de payaso y aprovechaba ese laburo para matar niños. Bueno, esta es del documental igual, o esta foto será la real. Yo sé que hay fotos reales del chabón, vestido así de payaso laburando. Qué locura, hermano. técnicos sudando, buscando otra vena, mientras Gacy seguía despierto, paralizado y consciente. Los testigos describieron la escena como tensa e incómoda. Algunos periodistas lo calificaron como una ejecución fallida, comparándola con una cirugía amateur. Cuando el flujo se reanudó, cerró los ojos y se quedó en silencio. A las 12:58, un funcionario de la prisión lo declaró muerto. Tenía 52 años. Su cerebro fue retirado para su estudio, pero no se encontró nada especial. Richard Ramírez. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, Este no lo tengo al Richard Ramírez, no sé quién es. nunca llegó a la cámara de gas. Heisenberg. Algo más se lo llevó primero. Recibió una sentencia de muerte en 1989 Hace por 13 poco. asesinatos cometidos en California durante mediados de los años 80. Pero el proceso de apelaciones se alargó durante años. Durante ese tiempo, su vida no fue precisamente miserable. Se casó con una periodista que le había escrito en prisión y seguía recibiendo cartas de admiradoras obsesionadas. Entonces, en 2013, su salud se deterioró drásticamente. Fue diagnosticado. No entiendo algo. El chabón en el 89 mató un montón de gente y lo metieron preso. Y hasta el año 2003 estuvo en cárcel tranqui, pero se casó y... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vos me estás diciendo que un asesino serial de personas preso en la cárcel se casó con una periodista? ¿Y yo no puedo conseguir una mujer, hermano? Qué locura, boludo. El mundo es muy injusto, Yo soy un buen partido, chicas. Lo juro. Con linfoma de células B, un tipo de cáncer. La enfermedad se propagó rápidamente al hígado y los ganglios linfáticos, causando fallos hepáticos e infecciones secundarias. También sufría de hepatitis C crónica y complicaciones derivadas de décadas de abuso de sustancias ilícitas. Fue trasladado a una unidad hospitalaria dentro del sistema penitenciario, donde su condición empeoró aún más. Desarrolló llagas, fatiga crónica y una ictericia severa. Quienes lo vieron cerca del final dijeron que parecía décadas mayor que su edad, piel cerosa, cabello muy fino y un rostro visiblemente hundido. Detonado. A las 9:10 de la mañana del 7 de junio de 2013, Richard Ramírez falleció por fallo hepático causado por linfoma. Tenía 53 años y ningún familiar reclamó su cuerpo. Aileen Wuornos suplicó al Estado que la ejecutara. Tampoco sé quién es esta. Para su último día, había pasado más de una década en el corredor de la muerte por haber asesinado a 7 hombres entre 1989 y 1990. Bueno, en un año mató 7. Sus últimos años estuvieron marcados por un comportamiento errático y afirmaciones conspirativas. En una carta al tribunal escribió: "Estoy en mis cabales, permítanme mi ejecución". Despidió a sus abogados, acusó al personal de la prisión de maltrato y dijo a los reporteros que creía que el gobierno quería Donald Trump. verla muerta. En sus últimos días rechazó la última comida y pidió en su lugar una simple taza de café. La mañana del 9 de octubre de 2002 entró tranquilamente a la cámara de ejecución. Los testigos afirmaron que se mostró sin emociones mientras la sujetaban a la camilla. Cuando Y le sí. preguntaron si tenía últimas palabras, dijo que volvería con Jesús a la vida. A las Yo no puedo creer que te están a punto de matar. Estás en la habitación de la ejecución y hay un periodista con un micrófono preguntándote últimas palabras. Flaco, ¿por qué no te vas a la mierda? O sea, no debería haber periodistas ahí adentro, ¿no? a la vida. A las 9:47 comenzó la inyección letal. En cuestión de minutos, su respiración Mucho se hizo morbo, más sí. lenta, cerró los ojos y a las 9:53 fue declarada muerta. Charles Manson, comparado con su fama Este era el que tenía la secta, ¿verdad? y legado más grande que la vida misma, la muerte de Charles Manson fue bastante simple. Para entonces, había pasado casi 50 años en prisión, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas por orquestar los asesinatos de 1969, conocidos como el caso Tate LaBianca. Era uno de los presos más antiguos del sistema penitenciario de California. A principios de 2017, su salud comenzó a deteriorarse
deteriorarse. Fue hospitalizado varias veces por sangrado intestinal y otras complicaciones. Los médicos determinaron que padecía cáncer de colon en etapa avanzada y fallos orgánicos, pero estaba demasiado débil para someterse a cirugía. En sus últimos días fue trasladado bajo custodia desde la prisión estatal de Corcoran a una sala hospitalaria, donde permaneció consciente pero muy frágil. El personal lo describió como callado y no hubo últimas palabras oficiales. A las 8:13 de la tarde del 19 de noviembre de 2017, Charles Manson murió por paro cardíaco, con insuficiencia respiratoria y cáncer metastásico como causas contribuyentes. Tenía 83 años. Su cuerpo fue cremado posteriormente, tras una batalla legal entre su nieto y otro hombre que decía ser su hijo, Andrei Chikatilo. Tras 12 años No sé quiénes son estos, pero está buenísimo el video, ¿no? de terror y 2 años de juicio, la muerte de Andrei Chikatilo no duró ni un segundo. Este asesino ruso fue condenado por 52 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990. 52. Durante el juicio, 52. Es una banda, loco. a menudo gritaba, reía e incluso se exhibía frente al jurado, pero una vez que fue hallado culpable y sentenciado, se calmó y se comportó. Pasó sus últimos meses en confinamiento solitario en la prisión de Novocherkassk, tranquilo y desconectado. Rara vez hablaba con los guardias. La mañana del 14 de febrero de 1994 lo sacaron de su celda sin previo aviso. Probablemente no sabía que ese sería su último día. Las autoridades rusas no daban fechas de ejecución con antelación y una vez agotadas sus apelaciones, lo condujeron a una pequeña sala a prueba de sonido. Se le ordenó arrodillarse, le apuntaron a la parte trasera de la cabeza y ¡pum! Ahí se acabó, con 57 años de edad. No hubo testigos aparte de los funcionarios presentes. Es que ves, la pena de muerte es penosa, amigo. Es una mierda. Bueno, la pena es penosa, pero es una mierda, literal. Porque el chabón mató 52 personas y su final es: te meten en una celda, te pegan un disparo, morís en un solo instante, no te enterás de nada y no pasa nada, boludo. Es como que no tiene consecuencias, ¿me entendés? Merece sufrir hasta el fin de sus días. O sea, merece vivir mucho y que todo ese mucho tiempo que viva sea sufriendo. Re vengativo, pero es que de verdad, boludo, la pena de muerte lo encuentro muy vacío. El cuerpo de Chikatilo fue enterrado en una tumba sin nombre. El gobierno no reveló su ubicación exacta, así que nadie sabe realmente dónde está. Albert Fish fue condenado por el asesinato de una niña de 10 años, Alberto Pescado, a la que atrajo desde su casa, un crimen que reveló una vida llena de actos aún más horribles. Fish aseguraba que sus actos eran ordenados por Dios y dijo a los psiquiatras... ¿Ves que te digo, amigo, que todos dicen esto? Creo que es la tercera vez que aparece Dios en este video. ¿Por qué todos dicen eso, amigo? O sea, ¿es un fenómeno común de la gente con esquizofrenia, con demencia? ¿O Dios de verdad es un asesino serial, amigo, que aparece y da estas órdenes? ¿Qué onda, loco? Tras que esperaba que la ejecución le trajera la salvación. El Estado se encargaría de lo primero. Cierto, lo segundo obviamente. ya no estaba en sus manos. Pero en su última noche con vida, en la prisión de Sing Sing, en Ossining, Nueva York, el 16 de enero de 1936, se mostró tranquilo mientras los guardias lo conducían a la silla eléctrica. Los testigos notaron que incluso ayudó al verdugo a ajustarle las correas y no mostró ningún signo de miedo. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, supuestamente dijo: "Ni siquiera sé por qué estoy aquí", aunque claro, para todos los presentes la razón estaba bastante clara. A las 11:06 de la noche... puta, ¿no? O sea, decir, no sé por qué me están a punto de matar, todo tranquilo ahí. Y enfrente tenés la familia de las víctimas. Flaco, estás claramente disociado de la realidad. Se aplicó la primera descarga eléctrica. La corriente pasó en varios ciclos de entre 30 y 60 segundos y fue repetida. 3 minutos después ya no estaba vivo. Se dijo que la ejecución requirió 2 descargas, aunque las autoridades nunca confirmaron si fue por problemas técnicos o por la resistencia de su cuerpo. El médico que lo examinó declaró que su muerte fue instantánea, aunque algunos testigos creyeron que duró más de lo normal. Su cuerpo fue enterrado en Potter's Field, en Hart Island, Nueva York, al no ser reclamado por nadie. Harold Shipman fue un médico de familia muy respetado en Inglaterra durante décadas, conocido por un médico respetado durante décadas, su comportamiento tranquilo y un historial impecable. Cuando fue detenido en 1998, los investigadores creían que había matado a más de 200 de sus pacientes, lo que lo convertiría en uno de los asesinos más notorios de la historia moderna. Para. ¿Puedo buscar un poquito de información? Sé que no busqué de ninguno, pero quiero buscar un poco de
este. Harold Frederick Shipman fue un médico británico y asesino en serie, acusado de matar y asesinar a más de 200 pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos en primera instancia y más tarde elevado a 218. El asesino en serie más prolífico de la historia. Se lo condenó a 12 cadenas perpetuas consecutivas, obviamente se moría antes, por los asesinatos de 15 de sus pacientes. O sea, su condena fue por 15, pero se estima que mató más de 200. Se estima que podría haber matado más de 500, el 80% mujeres. Ah, parece que los mataba con morfina, ¿no? A los pacientes. Mirá, lo descubrieron así. Dice que en el 98 una doctora de la clínica que trabajaba con él, justo enfrente de la clínica de Shipman, fue a visitar a un médico forense preocupada por los índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman. O sea, claro, otra doctora veía que al chabón se le morían todos los pacientes. ¡Qué locura, loco! Siendo médico, o sea, vos entendés que el loco estudió para ser médico y consiguió trabajo, toda una vida ordenada para terminar matando 200 personas, boludo, no tiene sentido. Su posición como médico para administrar dosis letales de analgésicos, firmando él mismo muchos de los certificados de defunción. Fue condenado en el año 2000 por el asesinato de 15 personas y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de liberación en la prisión de Wakefield. La mañana del 13 de enero de 2004, los guardias lo encontraron colgado en su celda. Había rasgado una sábana y la ató a los barrotes de la ventana. Tenía 57 años y no dejó ninguna nota. El personal penitenciario dijo que no mostraba signos de angustia ni enfermedad mental. Algunos especularon que había elegido el momento de su muerte para evitar que su esposa perdiera su pensión. Pero un cagón, ¿no? O sea, porque cuando tuvo que enfrentar las consecuencias de todo el desastre que había hecho, se mató. Flaco, no podés. Podría haber sido revocada si él vivía más allá de los 60 años. Elizabeth Bathory. Cuando los guardias finalmente revisaron la celda de Elizabeth Bathory el 21 de agosto de 1614, la encontraron tendida en el suelo, fría y sin vida. Después de 4 años de aislamiento, ni siquiera sus carceleros sabían con certeza cuándo había dejado de respirar. Conocida en las leyendas como la Condesa Sangrienta, Bathory fue acusada de cometer actos atroces contra decenas de jóvenes en su castillo en Hungría entre 1590 y 1610. El número exacto de víctimas sigue siendo incierto. O sea, una reina o princesa completamente malvada, ¿no? Registros oficiales mencionan unas 80, pero algunos relatos posteriores hablan de cientos. En 1610, el rey Matías II ordenó su arresto. A diferencia de sus cómplices, que fueron ejecutados, a ella nunca se le llevó a juicio. Fue condenada a cadena perpetua, encerrada dentro de un conjunto de habitaciones tapiadas en el castillo de Chachtice. La comida se le pasaba por una pequeña abertura. ¿Puede ser que antes se los penaba mejor que ahora? Con el tiempo, su salud se deterioró. Se decía que se quejaba de su encierro, agravado por el frío, el aislamiento y la oscuridad. Para 1614 ya no podía mantenerse en pie. Una mañana le dijo a un guardia que se sentía mal. Al día siguiente estaba muerta. Fue enterrada en los terrenos del castillo, pero luego su cuerpo fue trasladado en secreto a una cripta familiar, posiblemente para evitar que su tumba fuera vandalizada. La mujer que, según la leyenda, se bañaba en sangre, murió completamente sola, en total oscuridad tras un muro. Boludo, yo me lo creo totalmente, ¿no? Que esta mujer se haya bañado en sangre, ¿me entendés? Viniendo del 1500, 1600, tranquilamente podría haber hecho eso, ¿no? Matar gente y llenar una bañera de sangre y meterse ahí todo súper turbio, guacho. Ed Gein, a pesar de haber asesinado a varias... Ed Gein, para ¿por qué me suena tanto? Este es reconocido, pero no me acuerdo qué hizo. mujeres y haber profanado tumbas en cementerios locales para desenterrar cadáveres, Ed Gein nunca fue ejecutado. En 1957, cuando las autoridades de Plainfield, Wisconsin, investigaban la desaparición de una mujer local, registraron la propiedad de Ed Gein, y la tranquila casa del granjero resultó ser una de las peores cosas en la historia del asesinato. Gein había hecho artículos para el este es el de la piel humana, ¿no? hogar y ropa, usando piel humana y partes de cuerpos, incluyendo cráneos utilizados como cuencos y muebles de piel humana. Fue declarado legalmente insano y enviado al Hospital Estatal Central para Criminales con Enfermedades Mentales en Waupun, Wisconsin. Más tarde fue transferido al Instituto de Salud Mental de Mendota. En julio de 1984 fue internado en el Hospital St. Mary tras sufrir problemas
problemas respiratorios y pérdida de peso. Pero mirá la cantidad de fondos que gastan los gobiernos en que este chabón sea internado y que mejore su salud y que... O no sé si que mejore, pero por lo menos tenerlo controlado ahí. Pero todo esto cuesta dinero, boludo. Esto imagino que lo pagaba el gobierno, no sé cómo será. Pero a un tremendo asesino ultra turbio, posiblemente uno de los más turbios de la historia, el chabón terminó viviendo un montón de años en una prisión, en un instituto médico, con cuidados, con una cama. O sea, es loquísimo, hermano. Los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón avanzado. Su estado empeoró rápidamente. Durante varias semanas permaneció bajo observación, frecuentemente sedado y entrando y saliendo de la consciencia. Las enfermeras lo describieron como cortés, pero casi siempre en silencio, murmurando respuestas breves cuando se le hablaba. Falleció el 26 de julio de 1984, a los 77 años, por insuficiencia respiratoria secundaria al cáncer. Por una vez, Ed Gein fue enterrado de forma normal. Fue sepultado en el cementerio de Plainfield junto a su madre. Su lápida fue robada y vandalizada varias veces hasta que finalmente fue retirada de forma permanente. No olvidéis apoyar este tipo de contenidos. ¿Cómo que ejecutó 48 gays? ¿Qué es este video, amigo? Che, muy bueno, me gustó, un aplauso. Muy bueno el video, me gustó, le voy a dejar mi like, Tucson.